Nadie dice amén, pero bueno, así es. Como todo, como es la escuela, ¿no? La escuela, la primaria, la secundaria. Bendiciones, ya estamos en línea de nuevo, gloria a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios por la gente que se va a conectar a las redes y va a seguir este mensaje. Hoy vamos a seguir con el tema que estamos viendo. ¿Qué tema estamos viendo los domingos? Gloria a Dios. Claro, ya vamos como más de 11 domingos, así que estamos hablando de la familia. Es que la familia es un tema que hay muchísimas cosas que aprender. En cualquier momento ya terminaré y comenzaremos otro tema, ¿sí? Pero en la familia hay muchas cosas que aprender. La familia según el modelo de Dios. La familia como Dios quiere que sea, ¿amén? Porque nosotros a veces hay familias, pero bueno, no es según el modelo de Dios. Pero una familia de bendición, una familia de victoria, una familia cristiana, tiene que adaptarse al modelo bíblico, al modelo escritural. Hoy vamos a ver algo que yo le titulé Cultura de las familias cristianas. Cultura de las familias cristianas. Y puse la llave poderosa de la bendición. Cultura de las familias cristianas, la llave poderosa de la bendición. ¿Sí? Aquí hay hermanos de muchos países, de diferentes países, y cada país tiene su cultura, ¿no? Y hay hermanos de muchos países, pero que vinimos a vivir a España, ¿sí? Y es claro, y España tiene su propia cultura, cada país tiene su cultura. Y las culturas a veces son muy diferentes, a veces hasta parece que chocamos en algunas áreas, ¿no? Porque cada país tiene una cultura a veces tan distinta a otros. Bueno, el reino de Dios, el reino de los cielos también tiene su cultura. Amén. Y creo que la cultura del reino de los cielos está por encima de la cultura de nuestras naciones. Seamos españoles, seamos rusos, seamos latinoamericanos, no importa de dónde seamos, la cultura de Dios está por encima de todas las culturas, hermanos. Amén. Para nosotros, los hijos de Dios, la cultura del reino de Dios debe ser nuestra cultura. Amén. La cultura del reino de Dios debe ser nuestra cultura realmente. No la cultura de una nación, sino la cultura del reino de Dios. Y esa cultura está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Allí vemos la cultura del reino. Y hay muchas cosas que podría hablar de cultura del reino, pero hoy solamente quiero hablar de una, de la llave poderosa de la oración, de la bendición, perdón. Para eso le dije que abramos nuestra Biblia en Génesis 27. Vamos a leer prácticamente todo el capítulo. Así que acomódese bien en su silla, en su asiento. Génesis 27. Vamos a leerlo, usted léalo en su Biblia, seguramente creo que lo van a poner en la pantalla, ¿no? Génesis 27. Y yo voy a leerla, a lo mejor es otra versión, pero cuando leamos, si usted tiene una Biblia de papel, marque la palabra bendición. Creo que es el capítulo de la Biblia que más nos habla de la palabra bendición. Génesis 27, ¿amén? Por eso le llamé la llave poderosa de la bendición. Aquí vemos un padre, una familia y un futuro, ¿sí? Un padre, una madre, una familia y un futuro. La Biblia dice así entonces, Génesis 27, versículo 1, ¿sí? Cierto día, cuando Isaac ya era viejo, se estaba quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Su padre respondió: Esaú. Versículo 2, yo ya soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Verso 3, toma tu arco y tu aljaba, llena las flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Versículo 4. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces, en la versión que yo estoy leyendo dice: pronunciaré la bendición que te pertenece a ti. Así dice la versión que estoy leyendo yo. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti. Diga conmigo, hay una bendición. No es cualquier bendición, porque esa bendición me pertenece a mí. Dígale al que está al lado suyo: no te pertenece a ti, me pertenece a mí, ¿sí? Me pertenece a mí, ¿sí? Porque dice la Biblia aquí: entonces pronunciaré la bendición que te pertenece. ¿A quién? A ti, ¿sí? Entonces hay bendiciones que no son para Andrea, son mías, amén, mías, solamente mías, no son para ti, amén. Y hay bendiciones de ella que son para Andrea,
Y son para ellas, son bendiciones que Dios ha reservado para nosotros. Amén. Esto es lo que estamos viendo aquí en la palabra. Amén. Ya empezamos a aprender algo. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes que yo muera. Verso 5. Ahora Rebeca, la madre, oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces este era un hogar que no funcionaba bien. Entonces cuando Esaú salió a cazar un animal, verso 6, ella le dijo a su hijo Jacob, en este hogar había diferencia. El padre tenía un aprecio por uno de los hijos, tenía 2 hijos, y la madre tenía aprecio por el otro hijo, ¿no? Esto es algo que no debe haber en un hogar. Ya lo hemos estudiado esto, así que no voy a volver sobre ese tema. Y eso trajo terribles problemas en la familia. Entonces, ella le dijo a su hijo Jacob, escucha, oí a tu padre decirle a Esaú, verso 7, caza un animal y prepárame una comida deliciosa. Entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Verso 8, ahora, hijo mío, escúchame, haz exactamente lo que te diga. Verso 9, vete a los rebaños, tráeme 2 de los mejores cabritos, con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Como al hombre se lo gana por el estómago, ¿no? La madre dice, yo sé lo que le gusta a tu padre y yo lo voy a preparar como le gusta a tu papá y con eso vamos a ganar. Verso 10, después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Pero mira, respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú, el joven, le dice a su mamá, mi hermano Esaú es muy peludo, ¿sí? No sé, ¿cómo se dice? No, su hermano era lleno de pelo, parecía un mono, ¿no? No iba nunca, aquí hay lugares donde te sacan todos los vellos, los pelos, ¿no? Hoy los chicos no quieren tener vello en ningún lugar, ¿no? Qué cosa. Otro tema. Su hermano era muy velludo, en cambio dice, mi piel es suave, él no tenía, era lampiño, como dice, no tenía pelo en su cuerpo. Y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta que intento engañarlo y en lugar de bendecirme, maldecirá. Verso 13. Pero su madre respondió, entonces que la maldición caiga sobre mí, mi hijo. Tú simplemente haz lo que te digo, sal y tráeme los cabritos. Verso 14. Así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre y Rebeca preparó con ellos su plato delicioso tal como le gustaba a Isaac. Verso 15. Después tomó las ropas favoritas de Esaú que estaban en la casa, se la dio a su hijo menor Jacob, o sea, vistió a su hijo con la vestimenta de su otro hermano, con la piel de los cabritos le cubrió los brazos. Mira lo que hizo esta mujer. Y aparte, qué peludo que habrá sido el otro, ¿no? Porque para tener tantos pelos y le puso, dice, hasta en el cuello le puso, ¿sí? Porque tenía pelo por todos lados. Luego, verso 17, dice, le entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado. Verso 18, entonces Jacob llevó la comida a su padre y le dijo, padre. Dijo, sí, hijo mío. Respondió Isaac, ¿quién eres? ¿Esaú o Jacob? Verso 19, estamos viendo un engaño, una mentira, un hogar que funciona mal. Esto es un hogar que es disfuncional, que no funciona correctamente. Soy Esaú, tu hijo mayor. Era mentira. Hice tal como me pediste, aquí está lo que casé. Ahora levántate y come para que puedas de vuelta darme tu bendición. Acá vemos una lucha en este hogar, un conflicto por ganar la bendición. O sea, en esa familia, aunque era una familia disfuncional, una familia que no trabajaba bien, esta familia entendía que la bendición era algo muy importante. Entonces por eso había un conflicto y nadie quería perder la bendición. Vemos la lucha en el hogar por ganar la bendición del Padre, ¿sí? Así que dice, estamos en el versículo 19, ¿no? Ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición. Verso 20. ¿Cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios la puso en tu camino, contestó Jacob. Verso 21. Entonces Isaac le dijo a Jacob, acércate para que pueda tocarte y asegurarme de que verdad eres Esaú. El padre estaba medio ciego, no veía bien, por eso le dice esto, ¿no? Entonces Jacob, verso 22, se acercó al padre, Isaac le tocó, dice, la voz es de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Verso 23, sin embargo, no reconoció Jacob cuando le tocó las manos a Jacob, entonces velludas como la de Esaú. Así que Isaac se preparó, termina el verso 23, para bendecir a Jacob. Verso 24, ¿de verdad eres mi hijo?, le pregunta. Sí, lo soy. Verso 25, entonces Isaac dijo, ahora, hijo mío, tráeme lo que cazaste. Primero comeré y después te daré mi bendición.
Fíjese la palabra bendición cuántas veces aparece. Entonces Jacob llevó la comida a su padre, e Isaac la comió, también bebió el vino que Jacob le sirvió. Luego Isaac le dijo a Jacob, acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Así que Jacob se le acercó, le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de su ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. ¿Sí? Versículo 30, vamos a pasar al 30. En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, y casi antes que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar. Preparó, verso 31, una comida deliciosa, se la llevó a su padre. Entonces dijo, levántate, padre mío, y come de lo que ha cazado, para que puedas darme tu bendición. Verso 32, pero Isaac le preguntó, ¿quién eres tú? Vio que la mentira tiene patas cortas, ¿no? ¿Sí? La mentira no va muy lejos, ¿sí? Los hijos de Dios deben rechazar la mentira, el engaño. No hay mentiras blancas ni rosas, nada. Mentira es mentira. Dice la Biblia, desechemos el engaño. Amén. Pero esta familia vivió en el engaño. Pero Isaac le preguntó, verso 32, ¿quién eres tú? Soy tu hijo mayor. 33. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable. Mire lo que dice esta versión. El padre comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo, entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Yo he comido y lo bendije a él poco antes de que llegara, y esa bendición quedará en pie. Fíjese lo que dice esta versión. La bendición quedará, dice, en pie. Aquí dice, yo le bendije y será bendito. Dice el versículo 35, pero Isaac le dijo, tu hermano estuvo aquí y me engañó y él se ha llevado la bendición. Bueno, el versículo, para terminar, 38, este hermano que es engañado, Esaú, dice, pero ¿acaso tienes una bendición para mí, oh padre mío? Bendíceme también a mí. Le rogó Esaú. Entonces Esaú, dice, perdió el control. Estamos hablando de hombres ya, y se echó a llorar. Bueno. Que Dios bendiga esta lectura de la palabra de Dios. Amén. Como dije el título, voy a decir el título de vuelta. Cultura de familias cristianas, la llave poderosa de la bendición, un padre, una madre, una familia y un futuro. ¿Sí? Sin lugar a duda, hay algo aquí en este capítulo que Dios quiere enseñarnos. Hay muchos lugares de la Biblia para tocar, pero creo que con todo lo que hemos leído, entendemos que para una familia de Dios, para la familia, aunque era una familia que no funcionaba bien, ellos eran una familia de Dios. Y algo que llegaron a entender ellos era el poder que había en la bendición familiar, en la bendición de los padres, en la bendición del padre, en la bendición de la madre, en la bendición del hogar, que era muy importante el ser bendecido. Y por eso vemos toda una lucha. Y realmente la bendición del padre, la bendición familiar, tenía un poder de parte de Dios. Dios dio una autoridad en los padres para poder bendecir a sus hijos. ¿Me está escuchando? Dios dio un poder, una autoridad en los padres para poder bendecir a los hijos. También para poder maldecir a los hijos, pero eso no es de Dios. Dios dio para bendecir. Pero cuando nosotros no sabemos que tenemos esa autoridad, a veces en vez de bendecir, trabajamos en el otro lugar que no es el de Dios y en vez de bendecir, maldecimos. Hay muchos hijos que están bajo maldición por causa de los padres. Pero en esta familia entendían el poder de la bendición y que la bendición iba a marcar su vida, la vida del hijo, la vida de la familia del hijo y su futuro. Por eso había una lucha entre los hermanos, por eso se metió la madre. Y fíjese que fue así, porque Isaac bendice a Jacob, la familia de Jacob, luego ¿qué es? Prosperada, bendecida, él tiene 12 hijos, Dios trata con él, le cambia el nombre, él luego pasa a ser, su nombre llega a ser Israel, sus hijos pasan a ser las 12 tribus. O sea, este hombre, con esa bendición de su padre, fue afectado él y toda su descendencia. Y Esaú, que se pone allí a llorar y a temblar, sabía que había perdido la bendición. Y su familia fue afectada. Porque la historia bíblica y la historia que no es bíblica nos muestra todos los resultados que le pasó a Esaú por no saber ganar la bendición.
Hay mucho contexto para hablar de este tema, pero yo lo que le quiero mostrar es el poder de la bendición. Qué importante que es la bendición. Qué importante que seamos hombres, mujeres, padres que bendigamos. Esposos que seamos de bendición y que a través de nuestros labios bendigamos a nuestra esposa y a nuestros hijos. Esposas, que seamos esposas de bendición y que también seamos con nuestros labios bendecidoras de nuestro esposo y bendecidoras de nuestra familia. Que como matrimonio, como padres, bendigamos a nuestros hijos. Amén. Bendigamos a nuestros hijos, porque esa bendición tiene poder. Lo que pasa es que vivimos en un tiempo donde se ha olvidado o se ha perdido, ¿sí?, este poder de Dios que Dios dejó en la bendición. Nos hemos olvidado. Entonces no le damos importancia a la bendición. Pero para eso estoy yo aquí en esta mañana, para que podamos valorar lo que es la bendición de Dios en nuestra vida y lo que nosotros podemos dar a otros a través de la bendición. Hermanos queridos, a ver si nos entendemos. Yo cada domingo subo acá, ahora domingo, antes martes, viernes, tenemos muchas reuniones, y cuando subo acá y le digo, hermanos, que Dios le bendiga, amén. Esto no lo hago por llenar un espacio, no lo hago por un cliché de la iglesia que tenemos que decir eso. Yo lo hago porque sé que esa palabra les va a afectar a ustedes. Que como iglesia de Dios ustedes necesitan la bendición de la familia pastoral, de los hombres o mujeres de Dios que están sobre ustedes. Que cuando nosotros declaramos bendición sobre la iglesia, estamos quebrando el poder del enemigo. Entonces, usted también debe saber que cuando usted bendice a alguien, está abriendo una puerta espiritual de Dios en la vida de esa persona para que Dios haga cosas buenas. ¿Sí? Es por eso que en esta familia hubo tanto problema con este tema de la bendición. Pero como digo, hoy en día tenemos tres cosas. No se valora la bendición, no se valora la bendición, no se valora la bendición de los padres o la bendición familiar, y tampoco no se practica la bendición. No se practica la bendición, no se valora. Voy a decir los tres puntos. Hoy no se valora. Punto número 1. Punto número 2. Hoy no se valora la bendición familiar, o sea, la bendición de los padres. Los hijos no valoran la bendición de los padres, o la esposa no valora la bendición del esposo, o el esposo no valora la bendición de la esposa. No valoramos la bendición familiar. Y punto número 3, no se practica. Como no se valora, no se practica. No se practica la bendición. No sé si me está entendiendo, pero yo voy a dar algunos ejemplos, por lo menos voy a dar 2 ejemplos de la vida de Jesús para que veamos que para Jesús fue muy importante esto que le estoy diciendo, ¿sí? Vamos a mirar en la vida del Señor Jesús que Él no comenzó su ministerio, no comenzó su trabajo espiritual. Mateo capítulo 3, versículo 17. Voy a resaltar 2 versículos. Jesús es el Hijo de Dios. Dios es su Padre. Amén. Cuando Jesús habla de Dios, habla en esa relación paternal, hijo y padre, ¿sí? Jesús vino a este mundo. Vino en forma de un bebé. Creció tomando la forma de un ser humano. Era tan humano como nosotros, pero Él era el Hijo de Dios. Pero como ser humano, porque era tan humano como nosotros, Él tomó nuestro lugar y en esta tierra se desenvolvió como ser humano. Dejó su divinidad aparte y se movió como nosotros. Amén. Para que usted y yo pudiéramos entender que se puede vivir en esta humanidad que tenemos la vida de un hijo de Dios. No sé si me está entendiendo. Entonces eso es lo que hizo Jesús. Vino, tomó nuestra forma y creció como ser humano. Y en este capítulo 3, ya Él tenía 30 años y ahora Él tiene que comenzar su ministerio público. Y para comenzar su ministerio público sucede esto. Una voz de los cielos se abre allí y la voz de los cielos es el papá que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. De aquí en adelante comienzan los milagros de Jesús. De aquí en adelante comienza el ministerio de Jesús.
de aquí en adelante comienza el Señor Jesús a predicar. Antes de esto el Señor Jesús no vemos ni prédica, ni milagros, ni enseñanzas, o algunas seguramente que había muchas, pero la Biblia no nos deja reflejar. Amén. Y por algo lo deja la Biblia así. Porque el Señor Jesús como hijo necesitaba la bendición de su papá. ¿Qué es lo que encontramos en este lugar? Seguramente muchas cosas. Pero en el capítulo 3, versículo 17, encontramos la bendición del Padre. ¿Me está escuchando o no? ¿Qué es lo que encontramos aquí? La bendición del Padre. La bendición del Padre. El Padre no se puede quedar callado, abre los cielos y diga públicamente. ¿Qué hace este Padre? ¿Qué hace este Padre? Públicamente bendice a su Hijo. Esto que estamos viendo acá es un ejemplo. Esto es un ejemplo que no vemos. Diga, Señor, enséñame. Este es un ejemplo que no vemos, que nosotros no lo practicamos. Porque ¿cuántos de nosotros públicamente decimos, a este hijo lo quiero mucho, delante de la gente? ¿No? ¿Qué padre agarra a su hijo o a su hija delante de la gente y dice, ¿cómo quiero a mi hija? Realmente mi hija es mi tesoro, yo amo a mi hija. Mi hija es mi amor, es mi corazón, ¿no? Mi hija es lo más precioso o mi hijo lo más precioso que Dios me dio, ¿no? ¿Hacemos eso los papás? ¿Lo hacemos los papás? Públicamente estoy hablando, ¿eh? Porque a lo mejor lo hacemos en forma privada, pero el Padre lo hizo ¿cómo? Públicamente. Él no tuvo vergüenza de decir porque en la Biblia encontramos muy pocas veces que Dios habló de forma audible, de que lo pudieron escuchar. Esta es una de ellos. Dios quería que todos escuchen que Él amaba a ese hijo, que ese hijo era el centro de su corazón, que no había nadie en este mundo a quien Él amara tanto como a su hijo. Esta es la bendición del Padre. Cuando Jesús recibió esa bendición, Él estaba listo para salir. El Espíritu Santo vino sobre Él, ya fue a predicar, ya fue a hacer los milagros, porque Él tenía la bendición del Padre. ¿Me está entendiendo? ¿Se le está abriendo el entendimiento? Papás, tenemos que bendecir a nuestros hijos. Padres, tenemos que bendecir a nuestras hijas. Tenemos que decirle a nuestros hijos que le amamos, que no hay nadie como ellos, que ellos son un tesoro para nosotros. Y no importa si tienen 10, 20, 30, 40, 50 años, nuestros hijos necesitan recibir la bendición de los padres y de las madres. No importa cuánto tiempo tengan nuestros hijos, el padre, la familia, los padres y madres tienen el poder de bendecir. Pero la sociedad, hermano, nos ha cambiado y nos ha hecho olvidar esto. Hay otro versículo más en Juan 12, 18. Mateo 12, 18. Mateo 12, 18. Dice así, Mateo 12, 18. ¿Sí? Aquí dice la versión que estamos leyendo. He aquí mi siervo a quien he escogido. Está hablando de su hijo. Y dice, ¿cómo dice esta versión? De su hijo, ¿cómo dice? Mi amado. El padre habla de su hijo y dice que es mi amado. Pero diga conmigo, lo dice públicamente. Diga, lo dice públicamente. Lo dice con sus labios para que la gente pueda escucharlo. No es que dice, mi hijo ya sabe, o mi hija, nosotros decimos, mi hijo ya sabe, mi hija puede saberlo. Pero lo que te estoy hablando es que cuando tú abres tu boca, tú estás desatando bendición, un poder de Dios que Dios dio sobre los padres para que algo suceda en la vida de nuestros hijos. Y este padre no tiene problema de decir, mi hijo yo lo amo. Y este hijo me agrada. La versión que yo tengo acá dice así, dice, Él es mi amado, yo me complazco en Él. Otra versión dice, yo le amo mucho amo mucho a mi hijo y Él me causa mucha alegría. Gloria a Dios. Qué importante la bendición.
La bendición aparece en la Biblia como un tesoro, como algo muy importante. Por eso leímos al principio todos esos versículos y toda esa lucha familiar, porque para ellos la bendición era un tesoro. Sabía que si alcanzaba la bendición familiar, el futuro de ellos estaba asegurado. Bendice a tus hijos, amén. Bendice a tu familia, bendice a tu esposa, bendice a tu esposo. Hijos, ¿hay hijos acá? Bendigan a sus padres, amén. Si tú dices, es que conmigo nunca fueron así. Mi padre nunca me dijo que me amaba. Mi padre nunca me dijo que yo era importante para él o mi madre. Al contrario, mis padres me maltrataron, mis padres me decían cosas muy duras. Vamos a ser una generación diferente. Si nuestros padres no hicieron lo que tenían que hacer, vamos a cortar esa maldición. Vamos a cortar de nosotros esa herencia que no fue buena y vamos a decir, desde mi persona para abajo, toda mi generación va a ser bendecida. Mis hijos van a ser bendecidos, mis nietos van a ser bendecidos, mis yernos, mi nuera, todo lo que esté en mi familia van a recibir la bendición porque yo me voy a convertir en un hombre, en una mujer de bendición. Amén. Voy a bendecir mi hogar, voy a bendecir mi familia. ¿Pero qué es bendecir? ¿Qué es bendecir? Decirle, yo te amo, yo te quiero, para mí eres muy importante, eres muy valioso. Yo no te cambiaría por nada en este mundo. Tú eres lo más lindo que me ha pasado en la vida. Eso le hace bien a nuestros hijos. Le hace bien a la gente que es de nuestra familia. Amén. Nuestra esposa, de vuelta digo nuestros hijos. Diga, el Padre Celestial, dígalo, el Padre Celestial lo dijo públicamente. Si Él lo dijo públicamente, yo también lo voy a decir públicamente, amén. Voy a decir a mis hijos que los quiero, que los amo, que son importantes para mí, que ellos son el centro de mi corazón, o las cosas que yo te estoy diciendo lo que yo siento. Hay cosas que Dios va a poner en ti, amén. Pero ese es el poder de la bendición, hermanos. Algunos que están aquí todavía el Señor no les ha abierto el entendimiento, pero ojalá que el Señor abra nuestra mente espiritual y nos dé la visión del poder y del alcance de la bendición. Desgraciadamente, la gente no hace esto que estoy hablando. Más bien desvaloriza a sus hijos, desvaloriza a su esposa, desvaloriza a su esposo. Y en vez de decirle cosas buenas, eres un desgraciado. Si hubiera sabido con quién me iba a casar, nunca hubiera tomado esta decisión. Pero ahora me tengo que aguantar toda la vida este muerto. Así. Y así va a ser, porque eso es lo que estás haciendo. Tú estás declarando que este hombre es un clavo que está metido en tu pie. Será más que un clavo, amén. Será, o no sé, un montón de clavos, porque tú lo estás, en vez de bendiciendo, lo estás. ¿Qué es maldecir? Es decir cosas malas. Uno dice maldición y está pensando en una bruja. No, hermanos. Maldecir es decir cosas malas de una persona. Y lo mismo el hombre cuando mira a una mujer, ¿no? A su esposa y le dice cosas duras. Está maldiciendo. O a sus hijos. Yo creo que algo que tenemos que cambiar, y es lo que quiero tocar hoy, y no sé si voy a llegar, pero la regla máxima o más importante es que tenemos que bendecir a nuestros hijos, bendecir a nuestra familia, no por su comportamiento. Voy a entrar en un tema complicado. Tenemos que bendecir no por su comportamiento. El problema de nosotros es que nosotros queremos bendecir a nuestra esposa, a nuestros hijos por su comportamiento, ¿no? Y la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que tenemos que bendecir a nuestros hijos o a nuestra esposa por lo que ellos son para nosotros. ¿Me está entendiendo? Voy a dar otro ejemplo. Si yo tengo un hijo que es rebelde, que los he tenido muy rebeldes, he tenido hijos muy rebeldes, ¿yo puedo bendecir a mi hijo rebelde? ¿Yo puedo bendecir a mi hijo rebelde? ¿Qué dice Amy? ¿Puedo bendecir a mi hijo rebelde? ¿Sí?
claro, tengo que bendecir a mi hijo rebelde. Él es el que más necesita mi bendición. Amén. No lo bendigo por su comportamiento, lo bendigo porque es mi hijo. Lo bendigo porque Él es lo más importante para mí. Entonces, a pesar de que su comportamiento no sea bueno, a pesar de que no sea un comportamiento agradable, igual lo bendigo. Yo bendigo, esta es la regla que quiero sembrar hoy. Yo bendigo a mi hijo, pero yo luego corrijo su mal comportamiento. Amén. Que yo bendiga a mi hijo que es rebelde no quiere decir que yo acepte su mal comportamiento. Yo no lo bendigo por su mal comportamiento o su buen comportamiento. Yo lo bendigo porque él es mi hijo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo o no? Yo le quiero preguntar algo. ¿Dios nos bendice porque somos sus hijos o porque nos comportamos bien? Dios, ¿por qué te ama? ¿Te ama por tu comportamiento o te ama porque eres su hijo? Ahora te voy a preguntar, ¿Dios te ama más cuando te comportas bien? ¿O te ama lo mismo? ¿Por qué te ama Dios? Porque eres su hijo. Y un padre, un buen padre, siempre va a amar a su hijo. No sin importarle su comportamiento. Ahora, un buen padre y una buena madre un buen padre y una buena madre, dígalo fuerte, un buen padre y una buena madre va a bendecir a su hijo a pesar de su comportamiento. Pero luego va a trabajar para corregir su comportamiento. Amén. No sé si estoy sembrando bien las cosas. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Sí? Vamos a trabajar para corregir su comportamiento. No es que aceptamos eso, pero nosotros bendecimos a nuestros hijos. Amén. Le amamos. Queremos ser como Dios es. Voy a mirar con ustedes un versículo de Proverbios 6:23. Y con este versículo vamos a terminar. Hay muchas cosas que ver en este versículo. Lo que estamos diciendo no es solamente para los hijos, es aplicable para todas las cosas. Si usted dice, yo no tengo hijos, yo no estoy casado, o ya mis hijos son grandes, igual esto es aplicable para todas las relaciones. Amén. Tenemos que ser personas de bendición. Amén. Tenemos que bendecir a la gente a pesar de su comportamiento. Amén. Y luego trabajaremos para que su comportamiento cambie. Amén. Ahora, uno de los grandes problemas que tenemos en la familia es que en la familia no se establecen límites y no se establecen disciplinas. ¿Me está escuchando? Porque dijimos que tenemos que bendecir, ¿no? Amén. Y luego tenemos que trabajar ¿dónde? Sobre su comportamiento. Amén. Pero para trabajar sobre su comportamiento tenemos que establecer límites y disciplinas. Y este es un grave problema principalmente de la generación de este tiempo, que no sabe establecer límites y que no sabe establecer disciplinas. Pero si queremos que el comportamiento cambie, tenemos que establecer límites y tenemos que establecer disciplinas. ¿Saben? Hay gente que no las establece porque no sabe. Hay gente que no establece disciplinas y no establece límites porque no sabe. Y bueno, si no sabe, habrá que enseñarle. Hay gente que no establece límites y disciplina porque no quiere. Hay padres que no establecen límites y disciplina porque no quieren, porque le duele. Dice, es que me duele ponerle una disciplina, un límite a mi hijo. Pero no se da cuenta que le está haciendo el daño más grande. Si no ponemos límites y disciplina a nuestros hijos, estamos dañando a nuestra familia. En nuestros hogares debe haber límites y debe haber disciplina. El padre que ama a su hijo, dice la Biblia, lo disciplina, lo corrige. Hay padres aquí, hay familias aquí. Tenemos que poner límites, tenemos que poner disciplina. Hermanos, en todas las áreas de la vida, sea en nuestro trabajo, en nuestro estudio, vamos a ponerle aquí. Acá hay chicos que van a ir a la ESO
otros van a ir al P3, P4, P5, otros van a la universidad. Ninguno va a ninguno de sus lugares y hace lo que se le da la gana. Y si hace lo que se le da la gana, ya sabe cómo termina. Va a la escuela y ¿qué hay? Hay límites y hay una disciplina que seguir. Si vamos a un trabajo, ¿no? Acá hay gente que trabaja, ¿no? ¿Tú en tu trabajo haces lo que se te da la gana? ¿A qué no? Tienes horario para entrar, tienes horarios para salir, tienes cosas que hacer. Hay límites y hay disciplina. Las cosas para que funcionen en la vida tienen que tener límites, tienen que tener disciplina. En todas las cosas hay límites y disciplina. Pero la gente en el hogar, padres y madres, no quieren establecer límites y disciplinas a sus hijos. Creen que los pueden dejar como animalitos del campo que hagan lo que se les da la gana. Y yo quiero decirle, ese es el camino de la maldición. Ese no es un camino de Dios. Y por eso te pongo este versículo, aunque hay muchísimos versículos en la Biblia, pero dice este versículo, porque el mandamiento es lámpara. ¿Qué es el mandamiento? Lámpara. La enseñanza es luz. Y el camino de la vida viene a través de las reprensiones de los que te instruyen. Si usted quiere que su hijo, su hija, su familia viva una vida plena, una vida de bendición, tiene que pasar por estas tres cosas. Primeramente, mandamientos. Luego tiene que tener enseñanzas y luego tiene que tener reprensión. Número 1, mandamiento. Número 2, enseñanza. Número 3, reprensión. A ver, ¿Aaron está por ahí? Aaron, ¿dónde estás, Aaron? ¿Estás durmiendo? Aaron, ¿querés venir con el abuelo? ¿No? Bueno, no tiene ganas. Bueno, Nicole, Nicole, tú eres mi hija. Ella es más grande, ahí está. Mi nieta, ¿no? Vale. Voy a poner un ejemplo rápido con ella, ¿sí? Ya te estoy haciendo subir al púlpito para que te acostumbres y no tengas vergüenza, ¿eh? Así cuando subes para dirigir la alabanza. Vale. Ella es vamos a ponerle que es mi hija, ¿no? Vamos a ponerle que esto es un vaso de cristal. ¿Está bien? Un vaso de cristal, yo lo tengo aquí. Y le digo a ella, mi amor, ese vaso no lo toques. Ese es un mandamiento, ¿amén? Primeramente, vamos a poner el versículo, ¿sí? Por favor. Primeramente debe haber un mandamiento. Los padres deben dar cosas muy claras que los hijos entiendan. Porque a veces nosotros no le decimos a nuestros hijos las cosas y cuando hacen algo los corregimos, pero nosotros nunca le dijimos las cosas a nuestros hijos. No hagas esto, no hagas aquello, esto no está bien, esto no es bueno. Primeramente los padres, como dice acá, el mandamiento que es lámpara. Entonces yo le tengo que decir a ella, mi amor, no toques eso. Porque si tocas eso, es de cristal. Vamos a poner, ¿tú lo ves como? De cristal, ¿eh? ¿Sí? De cristal. Si tocas eso, te vas a hacer daño porque eso se puede caer, romper, los vidrios te pueden lastimar. Y luego entonces vamos a pasar un momento feo. Entonces no lo toques. ¿Qué le di yo? El mandamiento y también le di la enseñanza. Porque primeramente le dije no lo toques y después le dije por qué. Es como las chicas que están ahí arriba, las tres. Y por ahí atrás el Anthony, el Brian. No se fumen ningún pitillo por ahí. ¿Eh? Porque si se fuman un pitillo, primeramente lo van a tomar como si no pasa nada. Y después se van a fumar otro pitillo para agradar a sus amigos. Y después va a venir un tercer pitillo como para reírse. Pero después va a venir un cuarto y un quinto y no se lo van a poder sacar. Y después del pitillo van a pasar a otra cosa. ¿Qué le hemos dicho? Mandamiento y enseñanza. Entonces, mi amor, no toques el vaso de vidrio, porque si tocas el vaso de vidrio se va a romper y lo vas a pasar mal. Amén. Luego le queda en ella el libre albedrío, que ella podrá o tocar o no tocar, ¿no? A lo mejor ella dice, no voy a tocar porque me daño. O a lo mejor por ahí, ¿qué hace? Lo toca igual. ¿Qué hacen los hijos? Algunos obedecen y otros desobedecen, porque ese es el libre albedrío. Amén. Dios es así con nosotros. Amén. Dios es así con nosotros. Dios nos da el mandamiento, Dios nos da la enseñanza, ¿no? Dios te dice, a ver, Dios te dice, mira, si tú me recibes a mí,
tú vas a tener vida eterna. Si tú me recibes a mí y abres tu corazón, yo voy a entrar en ti y te voy a dar la vida eterna. Mandamiento y enseñanza, ¿sí? Pero si no me recibes a mí, si tú cierras mi corazón, entonces va a haber una consecuencia. Va a estar el infierno. Primeramente mandamiento, después enseñanza y después disciplina o reprensión. ¿Me está escuchando? Esto es importante, porque los hogares no lo establecen ni con los hijos, ni se establece en el hogar, y debe haber un hogar. Para que en un hogar haya una bendición de Dios y se establezca, debe haber límites, debe haber disciplina, ¿sí? Mandamiento, enseñanza y reprensión. Amén. Entonces yo le tengo que decir a Nicole, mi amor, primeramente mandamiento, no toques. Enseñanza, se va a romper y va a haber problemas. Y tercero, si lo rompes y tocas el vaso, yo te voy a disciplinar y no vas a ver televisión una semana. Castigo. Amén. Disciplina. Así debe funcionar una familia. Amén. Mandamiento, enseñanza y disciplina. Gracias, amor. Mandamiento, enseñanza y disciplina. ¿Cuál es nuestro problema? Es que muchos no establecemos nada de esto. Ni mandamiento, ni enseñanza, ni disciplina. Al contrario, a veces nosotros, como no establecemos eso, cuando nuestros hijos hacen algo, reaccionamos mal y comenzamos a decirle un montón de cosas. Nos enojamos, que eres un inútil, que no sirves para nada, que eres un... Hay palabras que salen de nuestra boca terribles, pero nosotros nunca hemos caminado en la enseñanza bíblica de mandamiento, enseñanza, disciplina. Voy a poner un ejemplo para terminar. A ver si con este ejemplo yo puedo iluminar su mente. Este es un hecho verídico. Es un hecho verídico que pasó en Argentina, ¿sí? Para que no diga que voy a hablar de alguien de que está acá. Y si lo que digo se parece a alguien que está acá, es sumamente una coincidencia. ¿Está bien? Una madre tiene una hija. En Argentina, por ejemplo, ahora no, pero hace unos años atrás, el basurero, el camión de la basura que pasaba solamente una vez a la semana. Estoy hablando de hace muchos años. ¿Me está escuchando? Seguramente muchos de los que somos de otros países es así, ¿no? Que no pasa el camión de la basura. Antes era así, pasaba una vez a la semana. Entonces una madre tenía una adolescente de unos 15 años y le dijo a la adolescente, mira, tú te vas a encargar los días martes por la noche a sacar la basura. Todos los martes tienes que sacar la basura porque el miércoles por la mañana pasa el camión de la basura. Y si tú no sacas la basura, toda la familia vamos a sufrir porque 6 días más se va a juntar la basura de esta semana con la semana. Y bueno, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? El olor y todo eso. ¿Qué hacía la niña? La niña tenía 15 años, de noche se encerraba en su habitación, un selfie, ¿no? No digo que todas las niñas sean así, ¿no? WhatsApp, Instagram, ¿no? Y cuando llegaba el momento de sacar la basura, no lo sacaba, se dormía, se levantaba temprano al colegio, se iba. Cuando venía a la mañana, al mediodía, la madre estaba con los pelos de punta así, no es que había ido a la peluquería, sino que estaba enojadísima. Cuando entraba la hija ya le empezaba a gritar que eres una buena para nada, que eres una inútil, que te lo dije 1000 veces, y comenzaban ella a decirle cosas, la hija le decía cosas y se armaba una guerra, las dos llorando, las dos enojadas, se metía el padre y eso era terrible. Pero un día, fue a un culto como este y escuchó este versículo: mandamiento, enseñanza y disciplina, ¿sí? Entonces, cuando llegó a la casa, los padres le llaman a la adolescente de 15 años y le dicen, mi amor, desde hoy en día las cosas van a cambiar. Nunca más te voy a tratar mal. Nunca más te voy a decir todo lo malo que te dije. Me doy cuenta que fui un instrumento de Satanás. Así le dijo la madre. Me di cuenta que fui un instrumento de Satanás. Que todo lo que te dije fue para tu daño. Y yo como madre nunca te tendría que haber dicho esas cosas. La madre lloraba y le dice, hoy yo quiero que me perdones. Nunca más te voy a decir esta cosa. Jamás, jamás te voy a decir esta cosa. Porque hoy yo aprendí en la iglesia que yo tengo que ser un instrumento de bendición.
desde hoy en día lo único que yo voy a hacer es bendecirte. Y hoy te digo que tú eres lo que más amo. Tú eres mi hija amada. Yo te quiero. Y le empezó a decir cosas a la hija y la hija se quebró y la abrazó. Se abrazaron las dos, lloraron mucho, se perdonaron. Y luego ella le dice, pero esto no quiere decir que no te voy a poner responsabilidades. Porque yo te amo, yo te tengo que poner responsabilidades. Bueno, mamá, no importa, ahora si tú no me vas a decir todas esas cosas no pasa nada, ¿no? Bueno, al otro día se sentaron el papá y la mamá con la niña de 15 años. Le dice, mira mi amor, ayer pasó esto en casa y te dijimos que de aquí en adelante nuestro hogar cambia. No va a haber más discusiones. Diga, no va a haber más discusiones. Diga esto para mí. No va a haber más peleas. Diga esto para mí. Nadie dice nada. Entonces los padres le dicen, no vamos a pelear más contigo. Nunca más va a suceder lo que pasaba antes. Nuestro hogar cambia. La hija flipaba con los ojos así, ¿no? Decía, la hija por adentro decía, Dios verdaderamente existe. Amén, porque esto puede pasar solamente si Dios existe. Entonces la hija estaba allí tremendamente tocada y le dice, bueno, mi amor, pero desde ahora vamos a ser como Dios. Porque Dios nos da mandamientos, Dios nos da enseñanza y Dios nos pone luego disciplinas. Entonces de ahora vas a sacar la basura, como te dijimos siempre, los días martes, a la noche. Y luego, si no lo haces, si no eres responsable, va a haber una consecuencia. Entonces la chica dice, no pasa nada, yo lo voy a hacer porque ahora la cosa cambió. Ahora ustedes me tratan, yo lo hacía por rebeldía, por esto, por aquello. Vale, no pasa nada. El primer martes, ¿sabe qué pasó? Llegó la hora de sacar la basura. ¿Y qué hizo esta hija? Sacó la basura. Había 6 bolsas negras, una por cada día. Sacó las 6 bolsas en el lugar donde había que llevar. Y bueno, los padres contentos, ella contenta, todos felices, ¿no? Es la primera semana. Llegó la segunda semana, día martes, y la madre estaba mirándola. ¿Qué hace? Y ya la chica está toda la noche con el ordenador. No sacó la basura. A la mañana se quedó dormida. Era el horario de ir a la escuela. Se levantó, se puso como podía, salió corriendo para la escuela, pero allí se recordó, no saqué la basura. La que me va a caer ahora cuando llegue. Enseñanza, mandamiento, enseñanza, disciplina, ¿sí? Entonces, cuando llegó, se venía agarrando la cabeza, ¿no? Cuando entra, la madre más dulce que nunca. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el cole? Bien. ¿Y qué tal el día? ¿Cómo fue? Bien, la chica estaba así, ¿no? La madre con amor, dulce como si... Te preparé la comida, mi amor, sentate. Come que ya está en la mesa. Le preparó la comida que más le gustaba, ¿no? Contenta la nena, dijo, aquí, todo joya. Una bendición, gloria a Dios. Hablaba en lengua la niña, ¿no? Y de repente terminó de comer y se va a la habitación, era una segunda planta, y cuando entra en la habitación, un grito que la escucha todo el pueblo. ¡Ah! ¡Mamá! Dice. Sobre la cama estaban las 6 bolsas de basura. Basura podrida alguna. Imagínense. Entonces viene la mamá y dice, ¿qué te pasó, mi amor? ¿Cómo que me pasó las bolsas? Mira el olor que hay en mi habitación. Pero si yo te dije, amor, mandamiento, enseñanza, disciplina. ¿Sí? ¿Sabe cuál es el tema? Muchos de nosotros los padres o que hemos cometido un error. Primeramente que no hemos hecho ninguna de estas cosas. Luego otros hemos dado mandamiento y enseñanza, pero en el momento de la disciplina, cuando le decimos te vamos a disciplinar, ay no, es que me es tan doloroso disciplinar. No, hermanos, si tú no disciplinas a tus hijos, lo que estás sembrando en su mente y en su corazón son 2 cosas. Uno, que en la vida podés hacer lo que se te da la gana, total, no va a pasar nada. Eso es lo que entienden sus cerebros. Y otra cosa es que papá y mamá lo que dicen no tiene ningún valor. En la vida se van a mover con los mismos valores. No les va a interesar lo que digan los demás. Y eso va a traer un problema para ellos, para nosotros los padres y para todo el mundo. Pero gracias a Dios, ¿sabe qué pasó? Después de dejar la basura en la cama,
Lo vieron los dos padres y dijeron, mi amor, nosotros te amamos, te queremos, eres nuestro tesoro, porque dijimos que bendición no tiene que ver con ¿qué? Con comportamiento, pero que nosotros bendecimos, pero vamos a trabajar para cambiar los comportamientos, amén. Entonces le dice, te amamos, te queremos, mi amor, te bendecimos, pero las 6 bolsas van a quedar aquí contigo toda la semana. ¿Sabe qué pasó el próximo martes? Sacó la basura, y el próximo, y el próximo, y el próximo, y nunca más se olvidó de mandamiento, de enseñanza y de disciplina. Amén. Porque así debe funcionar un hogar, con mandamiento, con enseñanza y con disciplina. Así funciona la iglesia también, hermanos. Amén. Mandamiento, enseñanza y disciplina. Aquí en el grupo de alabanza tenemos, por ejemplo, una disciplina. Si los chicos tienen que participar en la semana de una de los ensayos, si no está en uno de los ensayos no puede tocar. Por eso a veces hay alguno que está por allá abajo porque no pudo estar en algún ensayo, porque debe haber, hermano, mandamiento, enseñanza y disciplina. Es la única manera. Dice que el camino de la vida, ¿sí? Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Amén. ¿Quiere la bendición? Vamos a ser hombres de bendición, amén. Mujeres de bendición, amén. Pero que vamos a trabajar también sobre los comportamientos, amén. No aceptamos los malos comportamientos, pero vamos a trabajar para que cambien. Pero mientras cambien, ¿qué hacemos? Bendecimos, amén. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Tu palabra es lámpara. Como dice acá, los mandamientos son lámparas a nuestra vida. La enseñanza es luz y las reprensiones son camino a la vida, Señor. Padre, ayúdanos a valorar tu palabra. Ayúdanos a ser hombres y mujeres jóvenes de bendición. Señor, hermano, yo no sé cómo ha sido tu hogar, tu familia, cómo han sido contigo, tus padres, pero no importa tu pasado, importa tu presente y tu futuro. A lo mejor has vivido bajo maldición, a lo mejor te han dicho cosas muy duras tus padres, la gente que estaba cerca tuyo, pero en el nombre de Jesús, levanta tus manos al cielo y dile al Señor, conmigo, Señor, la maldición se va a cortar. En mi hogar la maldición generacional, la maldición que vino a través de las generaciones, en mi familia, en mi descendencia, se va a cortar, Padre. Y de ahora, Señor, yo declaro que mi familia va a ser una familia bendecida. Dígalo en el nombre de Jesús. Mi familia va a ser una familia bendecida. Diga, mis hijos van a ser bendecidos. Diga, yo bendigo a mi hijo en el nombre de Jesús. Yo bendigo a mi hija en el nombre de Jesús. Yo bendigo a mis nietos en el nombre de Jesús. A pesar de que no tengan un buen comportamiento, a pesar de que no sean como yo quiero que sean, pero yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo nunca los voy a maldecir, yo los voy a bendecir. Amén. Pero trabajaré para que su comportamiento cambie. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, queridos hermanos. Aleluya.